Como, como decía, Edgardo, mi nombre es Daniel Farao, me congrego en la iglesia de calle Vicente López, 2113 Sarandí, donde allí concurren dos de los amenos, uno es Andrés y la otra es Lili, que están pasando un momento difícil de prueba que la partida de su hermano. Y justamente Aldo, el que me invitó hace ya un mes, para, para que pueda tomar la reunión esta noche, lamentablemente por eso tampoco puede estar y es un pesar para mí que no pueda estar. Realmente, como oramos, eh, la bendición viene de Dios. Dios es el que está con nosotros. ¿Y qué sería de mí, como dice una hermosa canción, si no me hubieras alcanzado? Dios nos alcanzó, a nosotros no, nosotros a Dios. Y en esta noche quiero invitarles a compartir la lectura en el libro de los Efesios, el capítulo 1, y en el versículo 3 al 14 voy a tratar de ser breve y vamos a desmenuzar un poquito qué nos quiere decir Pablo con, con estos hermosos versículos. Y seguramente en la Biblia de todos, no sé si todos tienen la Reina Valera, eh, Efesios 1:3, el título dice bendiciones espirituales en Cristo. Y realmente uno puede pensar que es algo ilógico de que alguien que estaba encarcelado, que estaba degradado como persona, que estaba cautivo y privado de su libertad, pueda escribir bendiciones espirituales en Cristo, sabiendo que todo lo que estaba pasando era por la causa de justamente ser cristiano. Pero sabemos que como él mismo dice, como Pablo dice, eh, el ser hecho un hijo de Dios es algo nuevo y es locura para los que se pierden, pero ganancia también para los que se... Y dice así, Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Con esta hermosa palabra, con estos versículos, en esta noche. Y yo no, la verdad que Dios a veces
obra de manera maravillosa. Y mientras oraba, justamente estábamos escuchando lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y también justamente tiene que ver, y tiene muchísimo que ver, el himno que escuchamos al principio, hermosa melodía, donde nos hablaba de reunirnos con nuestro Padre Celestial, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, y aquel que Pablo, en medio de problemas, en medio de dificultades, y en un contexto terrible, donde cualquier ser humano no quisiera estar, estaba escribiendo esta carta hermosa. Esta carta que, por lo que dicen los historiadores, se escribió aparentemente en el 60, en el año 60 aproximadamente después de Cristo, y que se la entrega y la lleva a Tíquico para los de la iglesia de Éfeso. Y me gustaría en esta noche destacar 4 cosas brevemente que tienen que ver con lo que Dios nos va a hablar. En principio, hablar de la obra de Dios y el Padre. Dice el versículo 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Esta bendición es nuestra. Los recursos que Dios nos dio están ahí para nosotros siempre. Habla de certeza, habla de seguridad. Spurgeon dice, no estamos sentados aquí gimiendo y llorando, inquietándonos y preocupándonos y cuestionando nuestra propia salvación. Nos ha bendecido, por lo que le bendeciremos. Fíjense esta frase, si piensas poco en lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. Pero si tienes una gran noción de su gran misericordia para contigo, estarás muy agradecido con tu misericordioso Dios. Si nosotros valoramos poco lo que Dios hizo por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, si nosotros subestimamos la salvación, obviamente no entendimos. Dios quiere que podamos estar completos en su palabra. Y después hay una parte que Pablo dice, no dice te bendijo o me bendijo, dice que nos bendijo. Él nos incluye a todos, en ese momento incluye a los judíos que escribe que están en la iglesia de Éfeso y más allá. Es importante señalar que la salvación está hecha para todos, para los judíos y para los gentiles. Los judíos tenían, en primer lugar, un fuerte sentimiento de que eran ellos los que iban a ser bendecidos y eran ellos los escogidos, por eso estaban esperando al Mesías. Pero el Señor Jesucristo, Dios, el plan de Dios es tan perfecto de que nos incluye. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo, esto describe el tipo de bendiciones que nosotros vamos a tener, el tipo de bendiciones que nosotros podemos llegar a tener, Padre Celestial. Obviamente que la bendición terrenal es muy buena. Debemos dar gracias a Dios porque muchas veces nos da más de lo que merecemos. Nos entrega mucho más de lo que nosotros merecemos porque somos pecadores. Pero qué linda es la bendición espiritual. Qué hermosa que es la bendición espiritual porque tiene más trascendencia. Si no apreciamos las bendiciones espirituales, vivimos al nivel de los animales, porque el animal vive solo para comer, dormir, entretenerse y reproducirse. Pero nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Él tiene algo mucho más elevado para nosotros. Tenemos que aprender a valorar y a darle la importancia que se merece el ser hecho. También notamos que toda bendición espiritual significa que cada bendición que recibimos, la recibimos en Cristo.
que Dios quiere bendecirnos con toda bendición disponible para nosotros. Significa que el hecho de estar esta noche en esta reunión, en este Zoom, es y será de bendición para todos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos escogidos no solo para salvación, sino también para santidad. Cualquier comprensión de la elección soberana de Dios que distribuya nuestra responsabilidad personal y la santificación se queda corta de todo el consejo de Dios. La expresión se refiere a vivir en santidad y sin pecado, sin mácula, limpios de mente, de corazón, pensamientos y emociones. Y otra palabra importante, el amor. No podemos olvidar esta palabra. La santidad y la inocencia no son nada sin el amor. Dice también, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Este es el destino del Padre para sus escogidos. Que disfrutemos de ser adoptados como sus hijos. El plan que Dios desarrolló para nosotros no solamente incluye la salvación y la transformación, sino incluye una relación certera entre Dios y nosotros. Miren, en la ley romana, antiguamente, el diablo mete la cola, ¿no? Y yo pensaba, cuando escuché un trueno terrible, digo, espero que no se corte la luz, y así pasó. Pero bueno, el Señor permitió, es más poderoso, permitió que vuelva. Bueno, quedé en el versículo donde dice que nos adoptó como sus hijos, y pensaba esto, en la ley romana, cuando una persona era adoptada, realmente era completa. La persona había sido adoptada y por ende descartaba todo lo que su antigua familia tenía. De hecho, algo que me llamó la atención, si la familia tenía una deuda o tenía algún problema, automáticamente que la persona adoptada pertenezca a la otra familia, eso lo eximía de esa deuda. O sea, no, desde el punto de vista legal, no era responsable por la deuda de sus hermanos o de su padre o lo que sea. Era nuevo. Bueno, así hizo Dios con nosotros. Él nos adoptó por completo y pagó nuestra deuda. El profesor Belén lleva el pensamiento más lejos. Dice así, los creyentes en el Señor Jesucristo no son adoptados en la familia de Dios, nacen en la familia. Tenemos posición de hijo, no somos cualquiera, por la gracia de Dios. Es la más alta posición que tenemos. Ni Adán tuvo el privilegio de tener esta posición que nos fue otorgada por Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra exacta que Pablo pone es charito, muy favorecido o lleno de gracia, que se concede a todo creyente debido a la gracia de Dios. Jesús fue aceptado por Dios, por el Padre, todo su carácter, su sacrificio, su obra, su palabra, fue aceptado completamente por Dios Padre. Y asimismo, nosotros somos aceptados en el amado, en Jesucristo. El plan de Dios en el Evangelio a menudo es rechazado porque glorifica a Dios y su gracia, y no al esfuerzo humano. La salvación no es por obra, la salvación viene de parte de nuestro Dios. En segundo lugar, la obra de Dios en el Hijo. Los versículos 7 y 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
en quien tenemos redención por su sangre. El en quien es el amado, que habla en Efesios 1:6. Tenemos redención y en ningún otro lugar no hay redención posible fuera de Jesús. Sangre preciosa. La palabra redención, según el profesor Gabeley, desde desde el vocabulario griego, significa lo truo, liberar al recibir un rescate. Eso es lo que significa redención. Aquí el precio que tuvo que pagar el Hijo de su sangre, mostrando que la bendición del Padre y el Hijo no solo provienen de ese decreto divino, sino de su justicia y de su santidad. Spurgeon dice, Jesús no nos redime por su vida sin pecado o su ejemplo moral, sino solo por su muerte en nuestro lugar. Su sangre es lo que Dios, Jesucristo, hizo por nosotros. Según las riquezas de su gracia, la redención y el perdón que el Señor nos ha dado tienen grandes. No te habla de algo pequeño, nos dice las pocas riquezas o lo poco que Dios nos da, si no nos habla de algo inmenso. Por eso tenemos que aprender a valorar la salvación y tenemos que entender que Dios hizo todo eso sobreabundándonos de todo lo que Él nos dio. Ser hechos hijos nos dio riqueza, nos dio bendición espiritual, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muchos piensan que si hablamos en la calle, que es injusto que muchos se salven teniendo un prontuario terrible, pero Dios fue justo. Dios hizo el plan del Evangelio en sabiduría y prudencia. Dios nos dio esto. En tercer lugar, los versículos del 9 al 12 dice el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente grabamos en Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, parte de los que nos pertenece por la gracia de Dios, bajo las riquezas de su gracia, es el conocimiento del misterio de su voluntad, el plan y el propósito de Dios que estuvo oculto, que ahora se nos revela en Jesús a través de Pablo. Nos llamó a considerar la grandeza del plan de Dios. En el Nuevo Testamento, un misterio es algo que está oculto para los paganos, pero está visible para los cristianos. Habla de la palabra dispensación. La dispensación es ese periodo del tiempo que Dios está esperando para reunir todo y para idear ese plan maravilloso para encontrarnos con Él en su presencia. En sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan supremo de Dios es reunir a todos para resolver como el abogado en última instancia todas las cosas en Cristo, ya sea a través de Jesús como Salvador o Jesús como juez. Hay dos características. Y esto va a suceder cuando Él nos venga a buscar. La idea de Dios es unificar o sumar. Cuando nosotros sumamos, reunimos todos esos números
y se llega a un resultado final. Eso es lo que Dios está ideando con ese plan maravilloso humano, y que Él esté sobre todas esas cosas, por medio de Jesucristo, abajo, salvándonos y liberándonos. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Para nosotros, para los creyentes, Dios no es un juez, no aquel en quien nos regaló una herencia, en que nos dio algo que no merecíamos. Por eso somos bendecidos con esa herencia hermosa que Dios nos entregó por medio de Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí vemos tres aspectos principales. El plan de Dios trabajando juntos comienza con su propósito, el designio de su voluntad, y finalmente resulta en su obra, que es el que la hace. Dios hizo su plan cuidadosamente y no dejó nada al azar, hizo todo perfecto, tomando el designio de su deidad, y luego la obra suya con toda sabiduría. La palabra designio significa planificación y arreglo deliberado. El Señor planificó todo esto para arreglar este mundo mal, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de Dios es para todos. El propósito de Dios es para aquellos que hemos confiado en Él como nuestro Salvador. La bendición de Dios es para todos aquellos que hemos creído que el plan supremo de Dios es perfecto y que hemos comprendido y entendido que somos pecadores, y que comprendemos y entendemos y tenemos la plena seguridad que la bendición espiritual, como dije al principio, es más importante y más valereda que la bendición terrenal. Miren, hay algo que siempre pienso y me llama la atención verdaderamente. Nosotros trabajamos arduamente, estamos de sol a sol, tratamos de hacer lo mejor posible, o por ahí de arreglar nuestra casita, o por ahí, no sé, de comprarnos un auto, o lo que sea, ¿no? Tratar de poder trabajar en nuestros trabajos sedulares y tratar de poder crecer económicamente. Y muchas veces me pongo a pensar, digo, bueno, yo trabajo, no sé, estamos en la casa, arreglamos la casa, lo que sea, y el día que Dios me venga a buscar, nos venga a buscar a mi señora y a mí, y mis hijos no estén porque estén en sus casas, esta casa va a ser de otro. Inevitablemente la va a habitar otra familia, ya no va a ser mi casa. Y ahí caigo y ahí entiendo que todo es temporal, que las bendiciones aquí en la tierra son buenas porque Dios nos da, como dije, más de lo que merecemos. Pero lo que más importa, que más tiene peso y significancia, es la bendición. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí habla de los judíos, ¿eh? Pablo cuando habla en el versículo 12 habla de los judíos, pero en el 13 extiende y habla para los gentiles, o sea, nos incluye a nosotros. O sea que el plan de Dios, como dije antes, era de sumar, era de incluir, y se extiende para los judíos y para los. Y por último, la obra del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, la alabanza de su gloria. En él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La elección soberana de Dios obra, pero no excluye a nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos que cooperar, no tenemos que dejar a Dios que haga todo como Él hizo. También tenemos que poner nuestra parte. Nuestra parte es comprender, nuestra parte es entender, nuestra parte es, como dije anteriormente, es vivir una vida santa, sabiendo que tenemos pecado, sabiendo cuál es nuestra condición ante los ojos de Dios, sabiendo que somos pecadores. Tenemos que tratar de darle la importancia a ese plan maravilloso que Dios hizo y poner de nuestro lado el hecho de parecernos a nuestro Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También es esencial en la obra de Dios, la obra selladora del Espíritu Santo. El sello en el Espíritu no es un sentimiento emocional, es ni una misteriosa experiencia interna. Y el apóstol Pablo nos habla de las arras. Arras significa pago inicial. Se usa solo en el Nuevo Testamento cuando habla del Espíritu Santo. El Señor hizo ese pago inicial y nos envió al Espíritu Santo aquí en la tierra. No se necesita nada más. Tenemos al Espíritu Santo. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados. El sellado no se produce antes de que creamos. El sellado se produce una vez que creímos en nuestro Dios, en nuestro Creador. Para sellar se necesita la cera blanda, la huella del rostro amado, la presión constante. El Espíritu Santo tiene que imprimir en nosotros ese sello maravilloso que Dios nos dio. Hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos esas arras, tenemos ese pago inicial, hasta que seamos comprados por completo por Dios a través de su resurrección y glorificación para alabanza y gloria de nuestro Dios. Cuando estemos en los cielos, allí cuando vemos cara a cara a nuestro Creador, allí cuando tengamos a Dios, como dije anteriormente, no como juez, sino como aquel que nos dio la posibilidad de ser hijos de Dios, que nos dio su adopción, que nos compró por medio de la sangre. Esa sangre que no es la sangre en sí, físicamente hablando, sino fue el pago de Dios, el pago de Jesucristo para darnos salvación. La entrega de Dios fue total. La entrega de Dios no fue parcial. La entrega de Jesucristo por nuestro pecado tenemos que valorar esa salvación y entender que la bendición de nuestro Dios, que habla este apóstol amado, que estaba sufriendo ese momento, nos la dio para cada uno de nosotros. No la merecemos, para nada, porque somos pecadores, y primero yo, quien les habla en esta noche. Somos pecadores, pero sin embargo el Señor nos adoptó, dejó atrás toda la deuda, como les dije, como hacía el Imperio Romano. Se olvidó de la deuda y nos hizo hijos de Él, nos bendice. Por eso tenemos que entender y tenemos que comprender cuán grande es la salvación. Tenemos que darle el lugar que se merece, sabiendo que el propósito de Dios en nosotros es que podamos día tras día parecernos a Él de a poco, pero con paso firme a nuestro Creador. Esto es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Espero no haber sido extenso
y espero haber sido muy claro. Muchas gracias.